Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Este día de una gran masterclass en el International Medical Series de alta especialización de diabetes mellitus. Soy la doctora Lismaylin Valdés González y el día de hoy los estaré acompañando en el trayecto de esta masterclass. Recuerden que estamos con un nuevo modelo, un gran modelo que conforme vayamos avanzando y durante todos estos 10 días de masterclass hemos estado llevando. El modelo AMA, así es. Creo que algunos de ustedes ya se encuentran familiarizados con él. Recordemos que el día de hoy tenemos una gran masterclass en grandes retos para grandes clínicos, monitoreo para el diagnóstico y control de las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus 2, con la master speaker, la doctora Dalia Abroch. Ella es médico cirujano de la Universidad de Anáhuac. Además, es especialista en medicina interna del Centro Médico ABC, subespecialista en endocrinología, diabetes y metabolismo institucional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. El día de hoy agradecemos a todos ustedes por disfrutar de una gran ponencia de esta masterclass en un viernes. Así es, gracias a Alianza Médica, al doctor Mario Acosta y al Japanese Medical Institute por hacer todo esto posible. Estas actualizaciones que nosotros como médicos debemos tener de manera constante y, por supuesto, siempre estar a la vanguardia. Agradecemos también a la doctora Dalia por estar aquí con nosotros y, claro, que nos dé esta ponencia. Recuerden que este nuevo sistema en el que nosotros vamos a tener mayor interacción con la ponente es que durante la doctora vaya haciendo y vaya dando su presentación, si a ustedes les surge alguna duda, lo pongan en el espacio de chat de Zoom para que a mitad de su presentación, en un momento adecuado, se le realice lo que es un stop al momento de esta y nosotros podamos realizar las preguntas que ustedes hayan realizado y la doctora pueda responderle sus dudas. Posteriormente, avanzar al final de esta y así lograr lo que es un cuestionario de retroalimentación para que ustedes se vayan con ninguna duda después de esta masterclass. Nuevamente, muchas gracias a todos por estar este viernes. Muchas gracias, doctora Dalia, por estar aquí. Alianza Médica, Japanese Medical Institute y al doctor Mario Acosta. Gracias a todos ellos, les damos a ustedes la bienvenida el día de hoy. Adelante, doctora. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos por unirse. Yo sé que la hora pues no es como lo mejor, pero aquí estamos todos. Voy a compartir mi pantalla. Me avisan por fin si alcanzan a ver mi presentación y si me escuchan bien. Ya la vemos, doctora. Sí la escuchamos. A ver, ahí se ve en modo de diapositiva, ¿no? Todavía no. Ahí se ve en modo de presentación. Ahora sí. Perfecto. Muy bien, pues mi nombre es Dalia Cuenca, soy internista y endocrinóloga y el tema que me pidieron que dé el día de hoy es el monitoreo para el diagnóstico, el control y las complicaciones de diabetes tipo 2. La verdad es que en cuanto al monitoreo, pues es importante hablar de todos los tipos de diabetes, obviamente más enfocado a la diabetes tipo 2, pero sí es importante meternos en todos los tipos de diabetes, ya que hay un cierto traslape, sobre todo en el monitoreo y en el tratamiento, ¿no? Entre ellos. Entonces, bueno, vamos, no tengo ningún conflicto de interés por declarar. Esta clase tiene una duración más o menos de entre 45 y 50 minutos, pero, y al final dejamos un espacio para preguntas, ¿ok? ¿Qué es la diabetes? La diabetes es un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por hiperglucemia crónica. Se caracteriza, o sea, los factores etiológicos son principalmente genéticos y ambientales. Nosotros como mexicanos y en general los hispanos tenemos por nuestros genes un riesgo más aumentado de tener diabetes, más que le sumamos el estilo de vida moderno, que es consumiendo alimentos altamente procesados, muy ricos en carbohidratos refinados, y sedentarismo. Prácticamente estamos todo el día sentados y sin ninguna restricción en cuanto al acceso de alimentos, ¿no?
Y el problema es que esta lleva a corto y largo plazo complicaciones micro y macrovasculares. Entonces es una importante causa de morbilidad. La diabetes no es obviamente una enfermedad nueva, como todos ustedes saben. La primera vez que se menciona en la historia de la medicina es en el papiro de Ebers, 1500 años antes de Cristo. Y después se conocía como un estado poliúrico. Siempre hay el mito de que los egipcios probaban la orina, etcétera. Bueno, toda esta historia es muy importante, pero ya se conocía desde los egipcios la diabetes. Y la cetoacidosis diabética, que es una de las complicaciones más temidas, principalmente antes del acceso a la insulina, etcétera, se describió por primera vez en el año 1810. En 1809 se introdujo el término mellitus porque la diabetes era como algo poliúrico y eso es lo que más se tenía. Y la orina como dulce o con miel es lo que le da este nombre. Se ha estado planteando si el nombre es correcto, si no, etcétera, pero bueno, es el nombre con el que la conocemos. Después el doctor Langerhans, el de los islotes, describió justamente estas islas de las células en el páncreas que producen una sustancia que después se conoció como la insulina y posteriormente se pudo aislar la insulina y cambió totalmente el curso de la historia de la diabetes. Es una de las enfermedades más comunes tanto en nuestro país como en el resto del mundo y vean cómo ha estado creciendo la prevalencia de ella. En la ENSANUD del 2012, la prevalencia de diabetes en general era de 9.2 y para el 2018 la ENSANUD reportó 10.3%. Entonces, 10.3% de las personas en México viven con diabetes, más que se considera que hay un gran índice de subdiagnóstico, es, digamos, otro 12 o 13% es lo que se estima de la población ya contando el subdiagnóstico. Más o menos en 2018, 8.6 millones de personas sabían que vivían con diabetes. Ahora los datos más recientes son 10 millones, más el subdiagnóstico puede ser hasta 15 millones de personas. Entonces, son números realmente alarmantes y es por eso que cualquier médico de la especialidad que sea tiene que estar muy familiarizado con estos conceptos porque uno puede querer ver ciertas cosas, operar, no operar, pero diabetes van a ver todos. Entonces, es importantísimo mantenernos siempre actualizados. Como les decía, siempre ha sido de las primeras causas de mortalidad en nuestro país. Este es de enero a junio del 2022. Obviamente en 2021 hubo una tendencia diferente, que la primera causa fue COVID, pero después siempre la diabetes se mantiene, si ven, muy arriba. Después de las enfermedades del corazón, que también se asocian mucho a diabetes mellitus. Entonces, es de suma importancia por un tema de salud pública tener en cuenta todos estos datos. Y esto no es un fenómeno que está pasando solamente en México. En todo el mundo, la prevalencia de diabetes ha ido subiendo en los adultos e incluso en los niños y adolescentes ha estado subiendo la prevalencia de diabetes tipo 2 por los factores que comentamos previamente. ¿Y por qué es importante el monitoreo? No es nada más como que a mí me apanica que alguien tenga la glucosa en 200 o tal. Diferentes estudios han probado que entre un mejor control, hay mejor control de las complicaciones, principalmente microvasculares, pero también de las complicaciones macrovasculares y con el desarrollo de nuevos fármacos, estas han podido, digamos, limitarse un poco. Pero sin duda el control glucémico es de los factores más importantes para el desarrollo de complicaciones tanto micro como macrovasculares. Aquí vemos, primero, algo muy alarmante. Este es un estudio que se hizo en nuestro país. Los pacientes que tenían control, recordemos que las metas, según la Asociación Americana de Diabetes, de hemoglobina glucosilada, que es el parámetro más ampliamente utilizado, es abajo del 7%, y únicamente el 21% de la población estaba en ese parámetro. Y vemos que más de 10%, hasta un tercio de las personas estaban así de descontroladas. Y vean cómo esto es en HR, y vean cómo aumenta el riesgo de todas las complicaciones de neuropatía, de nefropatía, de amputaciones, de eventos vasculares cerebrales y de infarto. Y va subiendo muchísimo la prevalencia conforme sube la hemoglobina glucosilada. Esto es pues se podría pensar un tanto simplista porque no consideramos otros factores, pero sí hay una correlación clara entre el control glucémico
y el riesgo de complicaciones a largo plazo. Rapidísimo, un recordatorio que qué tipos de diabetes existen. Existe la diabetes tipo 1, que es la anteriormente llamada infantil o insulino dependiente. Sabemos que puede haber diabetes tipo 2 que utilicen insulina, puede haber diabetes tipo 2 que se presenten en los niños, entonces este término está inadecuado ya, pero bueno, es una diabetes autoinmune que tiene una destrucción de las células beta y aquí el problema es que hay una deficiencia total de insulina. No existe otro tratamiento más que la insulina para tratar la diabetes tipo 1. Y la diabetes tipo LADA, la Asociación Americana de Diabetes todavía la pone como en el rubro de la diabetes tipo 1, ¿no? La diabetes tipo 2, en cambio, es una enfermedad en la que lo que hay es resistencia a la insulina, lo cual lleva a un hiperinsulinismo por muchos, muchos años hasta que llega un punto que hay una falla progresiva de la célula beta y entonces es cuando se presenta una disglucemia. Entonces es importante también, yo sé que no es el tema de la clase, pero estar conscientes de este problema de la resistencia a la insulina, tratarlo a tiempo para evitar la progresión a la diabetes. Una vez que ya tenemos criterios de diabetes, ya se considera que hay una pérdida de la función de la célula beta hasta el 90%. Entonces hay que tener mucho cuidado. Existen otros tipos de diabetes como diabetes monogénicas, diabetes causadas por fármacos como glucocorticoides asociado a pancreatitis o insuficiencia pancreática, incluso cáncer de páncreas, asociado a los trasplantes e inmunosupresores, otras causas más raras genéticas o la diabetes gestacional, que es una diabetes no previamente conocida, detectada en el segundo o tercer trimestre del embarazo. La diabetes tipo 1 es una enfermedad que inicia normalmente en la infancia de manera súbita, pero como les decía, puede iniciar en la adolescencia o en la edad adulta. Con el COVID hemos estado viendo mucha más prevalencia de diabetes tipo 1, incluso en adultos, secundaria a la enfermedad viral. Tiene cierto componente genético también. La diabetes tipo 2, como les decía, es una deficiencia relativa de insulina con resistencia a la insulina y normalmente se asocia a otros factores metabólicos como hipertensión, dislipidemia, sobrepeso u obesidad. Algo característico es la acanthosis nigricans, que es algo súper común. No es patognomónico porque hay otras patologías que lo presentan, pero sí es súper común de la resistencia a la insulina. Y normalmente el paciente puede estar asintomático durante muchos, muchos años hasta que llega un punto que tiene una hiperglucemia significativa. Por eso es que se recomienda el tamizaje. La diabetes gestacional, que me parece que vieron una clase de esto hace un par de días, es una alteración de la glucosa diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo en una paciente sin evidencia de diabetes previa a la gestación. Y el problema es que se asocian muchas complicaciones materno-fetales. Y las mujeres que tienen diabetes gestacional tienen más riesgo de tener diabetes en el futuro y los hijos de madres con diabetes tienen más riesgo de tener diabetes. Entonces, es importante conocerla. Ahora, ¿cuál es el manejo ideal? O sea, ¿en qué nos debemos enfocar? ¿Cuáles son los parámetros que debemos ver? La glucosa en ayuno puede ser monitorizada por el paciente por medio de un glucómetro. El tiempo en rango, que son conceptos que ahorita vamos a ver muy, muy a detalle. La glucosa 1 y 2 horas después de comer. La presencia de hipoglucemias y la variabilidad glucémica. Ahorita vamos a explorar mucho más estos conceptos cuando nos metamos al monitoreo continuo. ¿Cuáles son las metas del tratamiento? En general, para casi todos los pacientes, las metas del tratamiento es una glucosa capilar en ayuno entre 80 y 130 y una glucosa postprandial menos de 180. Es importante decirle siempre a los pacientes que tengan un registro de muchos días, porque tomar la glucosa es como tomar una foto. O sea, sabemos qué pasó en ese preciso momento, pero no tenemos realmente una idea de qué es lo que está pasando a lo largo del tiempo. A lo mejor ese día salió muy bien porque justo sabía que se iba a tomar la glucosa y entonces no comió nada el día de antes. Entonces, una sola glucosa en ayuno no nos sirve un monitoreo un poco más prolongado. Es importante saber que las metas del tratamiento pueden ser más estrictas o menos estrictas dependiendo del paciente. Esto tiene que ser muy, muy individualizado. Depende sobre todo si tiene riesgo de hipoglucemia, si ya ha tenido hipoglucemia, si tiene fármacos de los que utilizamos como insulina o sulfonilureas que aumentan el riesgo de hipoglucemias. Entonces,
hay que ser un poco menos estrictos. La duración de la enfermedad, también si es de reciente diagnóstico podemos ser más estrictos con las metas, si es de muy larga evolución o si la expectativa de vida es corta, pues a lo mejor no tiene tanto caso ser tan estrictos poniéndolo en riesgo de hipoglucemia. Si tiene o no complicaciones vasculares, qué prefiere el paciente, o sea, si está muy motivado, si estamos viendo un paciente que está haciendo ejercicio, que se toma todos los medicamentos, que se monitoriza, etcétera, pues podemos ser más estrictos, mientras que un paciente que como que le pesa mucho la enfermedad, recordemos que es una enfermedad que afecta la calidad de vida en todas las esferas, entonces nuestro trabajo no es obviamente ni regañar a los pacientes, ni decirles que por qué no se cuidan, sino explicarles y percibir qué es lo que quiere nuestro paciente, ¿no? Estas son las metas de tratamiento según la ADA y según la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. La que más utilizamos en general son las de la ADA, que nos pide una glucosa en ayuno entre 80 y 130, mientras que los endocrinólogos nos piden menos de 110, son un poco más estrictos. La glucosa postprandial, esta se debe de medir 2 horas postprandial. Solamente en el embarazo es útil medir 1 y 2 horas postprandial, porque si no, al paciente le dijimos, oiga, tiene que estar abajo de 180, y de repente 2 horas postprandial está en 180, 1 hora postprandial, o justo después de comer, está un poco más alto y nada más hace que la gente se preocupe. Entonces, por lo menos, si vamos a monitorizar con una glucosa capilar, 2 horas postprandial. La hemoglobina glucosilada tendría que estar abajo de 7 y el tiempo en rango más de 70%. Ahorita les digo que vamos a hablar mucho más del tiempo en rango. En adultos mayores son pacientes, por ejemplo, con enfermedad renal crónica o usuarios de grandes dosis de insulina, etcétera, tienen mucho más riesgo de hipoglucemia. Entonces, las metas de tratamiento deben ser un poco más laxas. La glucosa en general, con que esté abajo de 180 todo el tiempo, estamos tranquilos. La hemoglobina glucosilada, dependiendo del paciente, o sea, depende de qué tanto sea este riesgo, puede estar entre 7.5 y hasta 8.5 en los pacientes más frágiles. Y el tiempo en rango, aquí bajamos la meta a más del 50% que estén en el tiempo en rango. Los niños tenemos unas metas muy similares a los adultos, también dependiendo si son adolescentes, qué tan comprometidos o apegados están con el tratamiento y qué tantas hipoglucemias están haciendo. Y en el embarazo, en pacientes con diabetes tipo 1, se pide una glucosa postprandial entre 100 y 129 y en ayuno entre 63 y 95, y en diabetes tipo 2 abajo de 120. La hemoglobina glucosilada no es muy útil en las embarazadas, pero bueno, si es lo único que tenemos, la queremos en menos del 6% y sobre todo preconcepcional, ¿no? O sea, antes de la concepción, recomendar que esté en metas de tratamiento, porque incluso elevaciones leves de la glucosa o de la hemoglobina glucosilada se asocian a peores desenlaces materno-fetales. Entonces, en mujeres embarazadas, pues hay que ser mucho más estrictos que en el resto de la población. De hecho, si recuerdan su clase, los criterios de diabetes gestacional cambian por completo, son mucho más estrictos. Y el tiempo en rango habitualmente es entre 70 y 180, que el paciente esté ahí todo el tiempo, y en mujeres embarazadas esto es mucho menos, ¿no? Hasta 140 es lo que podemos permitir. Por lo mismo, porque si estamos manteniendo hipoglucemia crónica, aunque sea leve, se asocia a macrosomía y a otras complicaciones. Ahí está medio fea esta imagen, disculpen. Pero bueno, la monitorización en pacientes que tienen diabetes tipo 1 o que son usuarios de insulina, sobre todo en múltiples dosis, lo ideal es que se monitoricen al menos 5 veces al día. Si ustedes han visto un glucómetro o lo han comprado, saben que esto es muy inaccesible para la gran mayoría de la población, pero eso es lo ideal. Pero incluso pensando en que una persona se monitoriza 5 veces al día, o sea que de plano se pone, o sea, todas las pilas con todo lo que le decimos, la glucometría capilar puede tener sus limitaciones. Si ven aquí, esta persona es muy responsable, parece aquí que está siempre en el rango, o sea, en las metas de tratamiento. Sin embargo, al ponerle un monitoreo continuo de glucosa, vemos que está haciendo hiperglucemia, se hace aquí una hiperglucemia en la madrugada, después una hipoglucemia, después aquí fue justo cuando se despertó y se midió, pero después otra vez. Entonces vemos todas las limitaciones que tiene el monitoreo, incluso hecho de la mejor forma que existe.
Pero bueno, existe esta herramienta, es lo que la mayoría de las personas usan si es que nos va bien y tenemos que hablar de ella, ¿no? El glucómetro es una herramienta que está ampliamente disponible en todo el mundo desde hace más de 30, 35 años. Y lo que debemos pedirle al paciente es que agarre un cuaderno o una libreta, o si ustedes pueden tener estos formatitos en su consultorio, es mucho mejor, y explicarles que se tiene que monitorizar en ayuno y 2 horas después de los alimentos. Si la persona no es tan lábil, no tiene tantas dosis de insulina al día o no tiene mucho dinero, algo que se puede hacer es decirle, a ver, tómese la glucosa una vez al día, pero vamos alternando, o sea, el domingo se la toma en ayuno y el lunes se toma 2 horas después de desayunar y el martes se toma 2 horas después de comer y el miércoles otra vez en ayuno, etcétera. Pero es que lo mejor es que tengamos, entre más información tengamos mejor, pero a veces pues de estarse picando 5 veces al día es sumamente complicado para la mayoría de las personas. Otra de los factores para de las herramientas más utilizadas en el mundo para monitorizar a los pacientes es la hemoglobina glucosilada. Esta ha sido y seguirá, yo creo que un rato más, siendo el estándar de oro en el seguimiento. Sin embargo, sí tiene muchas desventajas. No refleja la variabilidad de la glucosa, como vemos en esta imagen. Todos estos serían pacientes que dicen, o sea, nosotros los vemos una vez en el consultorio cada 3 meses y vemos que tiene una hemoglobina glucosilada en 7. Le decimos, perfecto, está usted fantástico, váyase a su casa y siga con el mismo tratamiento. El paciente número 1 pues está súper bien. Pero el paciente número 2 se ha mantenido un buen rato en hiperglucemia. El paciente número 3 está haciendo hipoglucemias severas y todo el tiempo. Entonces, son cosas que a lo mejor si no tenemos más monitorización no nos podemos enterar. Además que recuerden que depende de la cinética de la hemoglobina y entonces en pacientes con alguna hemoglobinopatía o que tengan anemia, que tengan enfermedad renal crónica o que tengan embarazo o alguna enfermedad de alto recambio de hemoglobina, pues no va a ser tan valorable. Entonces, estas son las principales desventajas de la hemoglobina glucosilada. Ya vimos las metas de esta y obviamente la vamos a seguir utilizando, pero sí saber que existen herramientas más nuevas para esto. Entonces, vamos a pasar y casi la mayoría de la clase vamos a estar hablando de esto, del automonitoreo continuo de glucosa. No sé qué tan familiarizados estén, me imagino que bastante porque ya está incluso en redes sociales, etcétera, muy en boga este tema. Todavía es muy, muy inaccesible para la gran mayoría de la población, pero es algo que creo yo, tengo la esperanza de que poco a poco vaya siendo más y más accesible conforme vayan saliendo más y más modelos, ¿no? ¿Qué cosa es el automonitoreo continuo de glucosa? Es un sensor, hay diferentes marcas, ahorita platicamos un poquito de eso, que se pone en la piel con una especie de, como si fuera un palito de escoba, y se deja ahí entre 10 y 14 días, dependiendo del sensor. Hay unos más nuevos que son como implantables que duran 6 meses, etcétera, pero aquí en México no tenemos eso. Y lo bueno es que nos está dando información en tiempo real de cómo se está comportando la glucosa. ¿Qué es lo que hace esto? Mide la glucosa intersticial, no la glucosa capilar. O sea, no es exactamente, ahorita platicamos un poco más, no es exactamente la misma glucosa que se mide en la sangre que en el intersticio. Recordemos que la glucosa pasa por difusión pasiva y entonces tarda un poquito en llegar al intersticio. Tiene ciertos parámetros que tenemos que valorar. El GMI es una herramienta similar a la hemoglobina glucosilada, es decir, nos da un número con el que más o menos estamos familiarizados, 7, 7.5, 8%. Antes decía que era como el equivalente a la hemoglobina glucosilada, pero la gente se agobiaba mucho porque no salía igual, entonces decían, bueno, el sensor no sirve, pero bueno, es para que tengamos como una idea en términos con los que estamos más familiarizados. El tiempo en rango quiere decir el tiempo que estamos en la glucosa deseada, entre 70 y 180 en la gran mayoría de la población. Como les decían, embarazadas esto cambia un poquito. El tiempo arriba del rango y la variabilidad glucémica, es decir, esto que veíamos aquí, cómo se está moviendo todo el tiempo la glucosa de aquí para allá, que esto es un factor independiente para complicaciones tanto micro como macrovasculares, además del tiempo en rango, además de la hemoglobina glucosilada, además de la glucosa, la variabilidad glucémica se asocia mucho a complicaciones. ¿Cuáles son los beneficios? Que tenemos un acceso inmediato y no doloroso a niveles de glucosa, entonces genera respuestas, es decir,
yo me comí la comida X, me comí una pizza y me di cuenta que mi glucosa se subió muchísimo. Entonces, tal vez voy a preferir no hacer esto, ¿no? O hice ejercicio y vi que mi glucosa se mantuvo súper bien. Entonces, a lo mejor como que sirve para motivar un poco a las personas. Además de que podemos detectar rápidamente y en caso de que esté indicado, corregir con insulina en los pacientes que sean necesarios. Además, tiene flechas de tendencia y velocidad de aumento o disminución de la glucosa. Entonces, esto puede predecir qué va a pasar en el futuro y con esto tomar decisiones. No es lo mismo tener una glucosa de 60, pero que nos diga el sensor que esto va bajando a que esto va subiendo, ¿no? Nos hace revisarnos a nosotros en la consulta, por ejemplo, en forma retrospectiva los datos, entonces identificamos diferentes patrones para ajustar el tratamiento. Nos deja tener una introspección acerca de las causas de las fluctuaciones de la glucosa y ser un poco más conscientes de qué es lo que está pasando. Hay muchísimas causas, no solo la comida, el ejercicio, el estrés, el ciclo menstrual, etcétera, pueden influir en esto, ¿no? Puede hacerse un monitoreo remoto, por ejemplo, en niños que no van a estar todo el día pegados a sus papás, están en la escuela, el papá puede tener acceso a los datos de su glucosa y entonces tomar ciertas decisiones y que el niño pueda tener una mejor calidad de vida. Y además, los sensores cada vez más están haciendo que hablen, digamos, con las bombas de infusión de insulina. Eso es otro tema, pero pues también es algo importante que nos da de beneficio. La glucosa Hola, intersticial. doctora, disculpe que la interrumpa en este momento, pero antes de continuar con la glucosa intersticial, estamos con el modelo AMA, que comenté al inicio y que hemos llevado durante estos 10 días, en el cual es el nuevo modelo de aprendizaje, actualización médica avanzada y hay interacción constante en medio de la ponencia, una excelente ponencia, una excelente masterclass que está teniendo con los pacientes. Entonces, tenemos un par de preguntitas y me gustaría, si nos hace el favor de respondérselas, por favor, a los doctores. Entre ellos, ellos nos comentan que ¿el freestyle ayuda a eliminar estas fallas o es igual que el glucómetro? No entendí. ¿Cuáles fallas? Por ejemplo, Me imagino que se refiere a cuando usted puso la comparación entre el glucómetro, una diapositiva anterior. sí, justamente esa es la ventaja aquí, ¿no? De nuevo, perdón por la imagen, pero justamente eso es lo que quiere ilustrar esta diapositiva. No, justamente esa es la idea del freestyle, que como nos va diciendo lo que pasa en tiempo real, podemos ver lo que está pasando con la glucosa todo el tiempo. Es como les decía, esto es como tomar 5 fotos y esto es como tomar un video de 24 horas de qué está pasando. Entonces tenemos mucha más información. Esa es de las principales ventajas y sí pues prácticamente elimina estos problemas. Así es. También nos comentan que existen algunos relojes que miden la glucosa. En su experiencia, doctora, le preguntan, ¿la medición es adecuada? Todavía no. Eso todavía no está estudiado, digamos, de una forma científica, no está indicado para pacientes que viven con diabetes, entonces a lo mejor en el futuro yo creo que los relojes inteligentes que miden la frecuencia cardíaca, etcétera, van a ser una gran herramienta, pero todavía estamos un poco en pañales con esa tecnología. Ok, también tienen una última pregunta para seguir avanzando con su masterclass, en donde nos dicen que si usted opina ¿qué opina usted acerca de la administración de insulina luego de que los pacientes son diagnosticados con diabetes tipo 2? O sea, los medicamentos orales no se receten, ya que se sabe que a medida de que pasa el tiempo, estos influyen a la destrucción de las células beta-pancreáticas. Y si se receta insulina, sería mejor para no sobreexplotar las células. Es una buena opción como preservación de la célula beta, así se conoce esa estrategia. No hay muchísima evidencia ni muy sólida, hay un poco más de evidencia en pacientes, por ejemplo, con LADA. Hay ciertos medicamentos que sin duda exprimen el páncreas, por así decirlo, o sea, disminuyen la reserva pancreática mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, las sulfonilureas están totalmente contraindicadas en un paciente con diabetes autoinmune del adulto o LADA. Pero bueno, no sé qué tanto conocen de esta enfermedad, pero y en pacientes con diabetes tipo 2 tampoco, no hay tanta evidencia, pero la verdad es que sí hay cierta estrategia de insulinización temprana. Y lo que sí es muy importante es no usar la insulina ni como una amenaza,
ni como un castigo. O sea, nada de que si no te cuidas, para la próxima consulta te voy a iniciar insulina, porque es un hecho que entre el 70 y el 80% de los pacientes que viven con diabetes van a necesitar insulina a lo largo del tiempo. Entonces, ya sea que se inicie que se inicie al momento del diagnóstico, depende de cómo veamos a nuestro paciente, qué tan abierto, qué tan descontrolado. O sea, no es lo mismo una persona que llega con una glucosa de ayuno de 128 o con una hemoglobina glucosilada de 7,1 o así, que una persona que llega con 300 de glucosa, con datos de deficiencia absoluta de insulina, como pérdida de peso, etcétera. Entonces, es un poco individualizar. No hay mucha evidencia acerca de este concepto de insulinización temprana, pero sí se ha utilizado en muchos lugares. Muchísimas gracias, doctora, por compartir y responder estas incógnitas a los doctores. Por supuesto, hay que seguir con la masterclass y como bien ha mencionado durante la masterclass, los tratamientos deben ser individualizados y las metas y el tiempo de rango también depende de nuestro paciente, considerando edad, qué tipo de diabetes tiene y entre otros aspectos. No hay que dejarnos llevar a un tratamiento estándar para todos, porque todos somos individuales, incluso en fisionomía, claro. Adelante, doctora. Bueno, entonces platicábamos un poquito de este concepto de la glucosa intersticial y esto lo que nos dice es que las lecturas no son exactamente iguales entre la capilar y la intersticial. Esto, ¿por qué tenemos que saberlo? Porque de repente igual, los pacientes se checan la glucosa con el glucómetro y tienen, no sé, 60 y dicen, es que me la revisé con el glucómetro y estaba en 80. Entonces, dicen, es que no está funcionando el sensor y se lo quitan. Y no, no es así. O sea, lo que pasa es que está checando la glucosa en diferentes compartimentos. Entonces hay un concepto que se llama lag time o tiempo de retraso, que es el tiempo que, digamos, tarda en pasar o en equipararse la glucosa intersticial con la capilar. Entonces, en especial, siempre que algo no cuadre o que tengamos un paciente con una hipoglucemia según el sensor, antes de corregir la hipoglucemia y aumentar el consumo de carbohidratos, etcétera, tenemos que monitorizar con el glucómetro. O sea, no es como que el paciente que tiene el sensor ya puede tirar a la basura su glucómetro, para nada. Pues, ¿cuáles son las ventajas del monitoreo continuo de glucosa? Son dispositivos mínimamente invasivos. No sé si alguna vez se han puesto unos, pero prácticamente no se siente. Es importante nada más ponerle un parchecito o algo así, porque a veces pacientes muy bruscos o eso se puede llegar a caer, pero se puede vivir con él todo el tiempo. Como les decía, permite detectar variaciones en las concentraciones de glucosa en las 24 horas del día y con esto identificar ciertos patrones. Entonces, cada vez más en estudios y en la práctica clínica de todos los días, es un pilar fundamental en el manejo de la diabetes. Es necesaria o es muy útil para ajustar el tratamiento y ayuda a disminuir el riesgo de complicaciones agudas y crónicas. Y es muy importante para controlar y prevenir la hipo y la hiperglucemia. Como les decía, durante los cambios muy bruscos, cambios rápidos o hipoglucemias, es importante corroborar porque la precisión va disminuyendo. Esto mejora cada vez más conforme mejoran los dispositivos, pero de todas maneras es importante reverificar con el glucómetro. El MARD es un concepto, no voy a hablar mucho de esto, pero para que la conozcan, es el valor de la diferencia absoluta relativa. Esta es la diferencia promedio que tiene, esto nos los da el equipo, un aparato entre la glucosa capilar y el sensor. ¿Ok? Entonces, este debe ser menor al 15% para que el aparato sí pueda seguir vigente o que sea aprobado por las autoridades. Esto es importante saberlo. Hay ciertos factores que pueden afectar las lecturas. Por ejemplo, el uso de paracetamol en dosis muy altas. Como les decía, no solamente existe Freestyle, existen otras marcas como Medtronic o Dexcom. Pueden sobrevalorar las lecturas del sensor, el consumo de alcohol. En caso del Freestyle libre, el uso de vitamina C a una dosis más o menos alta también puede sobrevalorar, entonces es importante tener esto en cuenta antes de tomar decisiones clínicas. Existen dos tipos, nada más para que cuando lo lean o cuando lo estudien sepan que hay uno personal y uno profesional. Los profesionales son unos que son continuos, o sea, se ponen y el paciente no se tiene que estar escaneando.
y esto se usa básicamente en ensayos clínicos. O sea, si queremos hacer un estudio ciego o controlado con placebo o para ver qué tanto funciona o no tener el sensor puesto, pero necesitamos un control, se le pone y solamente el médico o el investigador lo revisa al final del estudio. El paciente no tiene acceso a estos datos. Y el personal es el que conocemos, el que la persona se está midiendo y revisando continuamente los niveles de glucosa. Tiene, como les decía, diferentes herramientas que nos puede ofrecer. El perfil de glucosa ambulatorio, ahorita vemos un ejemplo de algunos patrones, pero es que nos desglosa el informe durante todo el día, cómo ha estado la glucosa y nos permite identificar ciertos patrones. Es muy bueno que se le puedan poner, digamos, notas al sensor, tanto en la aplicación como en el lector. Ahorita les explico un poco más de esto. Se le pueden poner notas, por ejemplo, aquí comí, aquí me inyecté 3 unidades de insulina, aquí hice ejercicio, aquí estaba menstruando, cosas así, porque esas cosas tienen efecto directo y uno no sabe, o sea, nosotros nos preguntan, oye, ¿qué comiste el domingo de hace 2 semanas? Pues no tengo idea, ¿no? O, oye, hiciste ejercicio el lunes pasado? Pues tal vez no nos acordamos, ¿no? O no sabemos. Entonces, poner notas es siempre algo muy útil. El indicador de gestión de glucosa nos indica la glucosa promedio. La variabilidad de la glucosa es la amplitud de la variación del nivel de glucosa, como les mostraba. No es lo mismo una persona que tenga una curva como súper planita, a que esté todo el tiempo cambiando de 70 a 180 y luego 50, no, o sea, esto es un factor incluso pronóstico, y los perfiles diarios de glucosa para identificar las causas. ¿En qué condiciones clínicas se recomienda? La verdad es que cualquier persona que vive con diabetes se pueden beneficiar. Está muy de moda que las personas que no viven con diabetes, nada más para como ver su cuerpo, se lo estén haciendo. Pero como vimos, o sea, hay un cierto lag y hay un cierto desfase con cómo está la glucosa realmente. Entonces no se recomienda en personas que no tienen diabetes, pero cualquier persona que vive con diabetes se podría beneficiar. El problema es el costo. Entonces tenemos que optimizar los recursos y solamente dárselo, o bueno, si estamos en recursos limitados, a personas que tienen, digamos, más necesidad. ¿Quiénes son estas personas? Las personas con diabetes tipo 1 sin duda se benefician. Las personas con diabetes tipo 2, sobre todo que tengan hipoglucemias frecuentes o inadvertidas, o que tengamos alguna sospecha o algún fármaco antidiabético. No es lo mismo alguien que está con metformina que alguien que está con una sulfonilurea, que se asocia mucho más a riesgo de hipoglucemias. Pacientes con diabetes tipo 2 que están en tratamiento con insulina y no logran el control óptimo, se pueden beneficiar de ver qué es lo que está pasando. Lo que a veces hacemos en pacientes que no tienen mucho dinero es que les decimos, bueno, te vemos y la próxima consulta 15 días antes te pones el sensor. Entonces, no se benefician tanto de tener, o sea, no recibieron los beneficios de tener el sensor durante todo este tiempo por los motivos que dijimos, pero por lo menos nos ayuda a nosotros a dar una idea qué es lo que está pasando y sin tener que estar gastando cada vez, ¿no? Mujeres embarazadas, por el hecho de la hemoglobina glucosilada, se benefician mucho. Con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, sin duda. Con diabetes gestacional, que a pesar del tratamiento nutricional, están fuera de rangos. Si están en tratamiento con insulina, se recomienda el sensor. Y otros tipos de diabetes que requieren insulina. Los obstáculos, pues claramente los costos es uno de los principales obstáculos. Los médicos a veces, pues, la consulta es mucha y el tiempo para ver cada paciente es poco, entonces explicarles de las nuevas tecnologías es un poco difícil. Aquí podemos echar mano de los representantes. Abbott tiene un programa para enseñarle a los pacientes, entonces si lo mandan y lo contactan con un representante de Abbott, es mucho más fácil la educación al paciente, porque pues entiendo que no tenemos todo el tiempo del mundo para explicarle así funciona, así se hace, bajarle su aplicación, etcétera, ¿no? Factores del usuario. En el Freestyle tipo 2 o en algunos otros sensores existen alarmas, entonces puede ser un poco avanzado. Percepción de inexactitud, por esto que les decía del lag, y que interfiere con la vida diaria, ¿no? Están ahí con una cosa puesta y les puede a veces incomodar. ¿Qué sensores existen en México? Existen 2. El más común y el que seguro han visto más es el Freestyle Libre. Hay 3 Freestyle. Hasta ahorita en México solo tenemos el 1, pero hay 2 y 3. Ahorita les explico un poco más.
que no es lo mismo, esto no les expliqué. Hay sensores de lectura continua, o sea, uno no tiene que estarse pasando el lector o la aplicación para que lo revise, y hay sensores intermitentes. El freestyle es intermitente, es decir, el paciente cada 8 horas, por lo menos, tiene que pasarse el lector, y entonces la información de todas las 8 horas se guarda. Pero si se pasa 10 horas, pues esa información se va a probablemente perder, y es una pena, ¿no? Porque pues es un dispositivo que está puesto y se está utilizando muy poco. Dura 14 días, esto no se tiene que calibrar, es decir, no se tiene que picar el paciente ya para que el aparato se calibre, solamente para corroborar, pero no calibra, no te pide que ingreses un dato. Alarmas las tiene en la versión a partir del 2, y el 3 también tiene alarmas. Y el Guardian o el sensor de Medtronic, se utiliza principalmente para los pacientes que tienen las bombas de Medtronic porque se conecta con ellas. Entonces es muy útil. Es un poco más latoso de colocar, necesita ahorita les muestro una foto, un transmisor, y lo tiene que colocar un médico. El otro se lo puede poner el paciente con un tutorial de YouTube de 1 minuto muy sencillo. Es un aparato muy amigable y muy sencillo. El Medtronic es un poco más complicado de colocar, pero sí nos da la ventaja de que es glucosa continua. Y otra desventaja que tiene es que se tiene que picar el paciente 2 veces al día para estar calibrando el equipo. De nuevo, estas son un poco las características de cada uno. Les voy a explicar cómo se usa más el freestyle porque es el que está más accesible. Entonces, se compra esto, lo venden en cualquier farmacia, en Amazon, en Costco, etcétera. Si el paciente tiene un iPhone o un Samsung de una generación más o menos alta, o un iPhone a partir del iPhone 8, pueden bajar la aplicación. Si no, es necesario comprar el lector. ¿Ok? Y este aparatito que está aquí, el que tiene una tapita, no sé si ven mi flecha, pero el que tiene una tapita azul, es el aplicador. Entonces se limpia y nada más, o sea, este aplicador se coloca en la tapita blanca que está de este lado y ya se coloca en el brazo. Y lo ponemos, pasamos el lector o la aplicación, cualquiera de las dos, y nos dice calibrando. Tenemos que esperar 30 minutos y de ahí empieza ya la lectura, y hasta 14 días está la lectura, simplemente que el paciente sí se tiene que estar checando y pasando el lector por lo menos cada 8 horas, ¿ok? Cosa que no sucede con el otro, ¿ok? El Libre 2 es una versión que no está en México, está en Estados Unidos y en Europa. Todavía no está integrada una bomba de insulina y tampoco se necesita calibración, y una de las ventajas que tiene es que tiene alarmas. Entonces, si el paciente tiene una hipoglucemia, le avisa el sensor, aunque él no sepa, no revise su celular. Y el Libre 3 es aún más chiquito, entonces les acomoda más a los pacientes, tampoco requiere calibración, tampoco se ha integrado todavía una bomba de insulina, pero está en proceso de investigación. Y es continuo, lo que les decía, o sea, el paciente no se tiene que estar revisando cada ratito. Y esta medición que se llama MARD, que es lo que les expliqué, que la diferencia entre la glucosa capilar y la glucosa intersticial es menor. Entonces, bueno, las tecnologías, como ven, van mejorando cada vez más y más y más, y entonces pienso que se van a ir haciendo más accesibles conforme pase el tiempo. Y este es el Guardian. De las principales ventajas que tiene es que las únicas bombas de insulina que tenemos en México son las de Medtronic, entonces son estas y se conectan. Yo sé que ustedes no van a usar bombas de insulina, pero nada más para que lo conozcan. ¿Qué cosas podemos ver con el sensor? O sea, ¿qué cosas, cuando viene un paciente y nos trae un reporte, qué cosas tenemos que revisar? El número de días que estuvo el monitoreo, lo que se recomienda es 14 días, y el porcentaje de tiempo activo. Es decir, si al paciente se le olvidó una vez escanearse y se perdió 1 hora de información, no pasa nada, pero por lo menos tiene que estar activo 70% del tiempo en los 14 días que se utilizó el sensor. La glucosa media, que lo ideal es que esté abajo de 150. El indicador del manejo de glucosa o GMI, que lo ideal es que esté abajo del 7%, tal como la hemoglobina glucosilada. La variabilidad glucémica, el objetivo es que esté abajo del 36%, de que no esté variando tanto. El tiempo muy por arriba de rango, que es el tiempo que la glucosa está en más de 250.
el tiempo arriba del rango, perdón, está en amarillo y no se ve, pero el tiempo arriba del rango, que es el tiempo que la glucosa está entre 181 y 250, es que tiene que ser menor al 25%, el de arriba del rango menos del 5%. El tiempo en rango, como les decía, la mayoría de las personas sí que está entre 70 y 180, y lo que queremos es que esté más del 70% del tiempo en rango, esto se asocia con menos complicaciones. El tiempo abajo del rango es esa glucosa que está entre 54 y 69, tiene que estar menos del 4% del tiempo, y el tiempo muy por abajo del rango tiene que estar menos del 1%. O sea, casi nunca prácticamente tiene que estar un paciente en menos de 54. Y como bien ustedes saben, la prioridad, o sea, la primera prioridad es que la persona no haga hipoglucemia. Entonces, si estamos viendo a alguien que está haciendo e hiperglucemia, el primer ajuste que debemos hacer es ajustar el tratamiento para que no haga hipoglucemia. Y de ahí, ya que lo controlamos, nos vamos a la hiper. Estas son las metas en las diferentes poblaciones. En diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 son estas que ya habíamos mencionado, 70% del tiempo en rango. En individuos ancianos o con alto riesgo de hipoglucemias, como con muchas comorbilidades, etcétera, más del 50% del tiempo del rango y menos del 10% del tiempo muy por arriba del rango. O sea, tampoco los podemos dejar arriba de 250 todo el tiempo. En el embarazo, con personas con diabetes tipo 1, podemos todavía tener cierta laxitud de 70% del tiempo en rango, porque el riesgo de hipoglucemia en estas mujeres es mucho mayor que en pacientes con diabetes gestacional, pero fíjense cómo el rango cambia entre 63 y 140. Entonces sí somos más estrictos. Y en diabetes tipo 2, en el embarazo o diabetes gestacional, el rango es el mismo, 63 a 140, pero aquí aspiramos a un 90% de tiempo en rango, y la mayoría de las pacientes sí lo logran. Bueno, esto es más o menos lo mismo que les digo de las mujeres embarazadas. Y en mujeres embarazadas con diabetes tipo 1, el uso del monitoreo continuo de glucosa se ha relacionado con mejoría en los resultados materno-fetales. El tiempo en rango de glucosa sin aumento de hipoglucemia, menor incidencia de macrosomía fetal, menos admisiones a la UCI, menos riesgo de hipoglucemia neonatal, menos riesgo de estancia de la madre y del producto. Entonces, sin duda, en una paciente con diabetes tipo 1 embarazada es una súper prioridad ponerle un monitoreo continuo. Esto es lo que platicábamos de cómo se relaciona la glucosa promedio con el GMI, más o menos. Para que se den una idea, es una medición similar a la hemoglobina glucosilada. Y esto es una correlación entre la hemoglobina glucosilada medida en la sangre, o sea, no el GMI, con el tiempo en rango. Vemos que un tiempo en rango de 70% se relaciona con una hemoglobina glucosilada de aproximadamente 7%, que es la meta que tenemos en todos. Obviamente, si podemos mejor, pues muchísimo mejor, pero por lo menos 70%. Así es como nos da el informe, como les decía. Te da un reporte como estos, que nos da los parámetros que ya dijimos, la glucosa promedio, el tiempo en rango, el tiempo arriba de rango, el tiempo debajo del rango, el coeficiente de variación, que recuerdan que les dije que es de 36%. Nos da inicialmente esta gráfica que está aquí, que nos dice, o sea, como que nos hace una especie de resumen de todo lo que pasó en todo el mes, y aparte nos da, digamos, durante los 14 días, información de cada uno de los días de qué pasó, ¿no? Entonces, estos son los datos que nos dice. ¿Y para qué nos sirven los patrones diarios? Para ver la rutina diaria del paciente. O sea, como les digo, a lo mejor un sábado justo se fue a una excursión y entonces estuvo con menos acceso a la insulina, no se puso la insulina ese día, o comió de más, o estuvo haciendo más ejercicio. Entonces, es importante estar viendo, pero también nos sirve para ver patrones. O sea, no es lo mismo si un día sucedió algo, si un día tuvo una hipoglucemia así causada,
que si todo el tiempo está en hipoglucemia. Entonces tenemos que ir viendo los patrones y para eso podemos dosificar la insulina y las correcciones. Como les decía, estar apuntando en la aplicación o en el sensor qué es lo que pasó. Incluso en la aplicación se pueden poner notas personalizadas. O sea, estuve muy ansioso este día por X, no nada más comí, sino como cosas más específicas que pasaron en ese momento y que se asocian a las variaciones de glucosa. Y estos son los patrones diarios, o sea, este es día 1, 2, 3, 4, y vemos un cierto patrón aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí esta persona tiene hipoglucemias nocturnas recurrentes, entonces hay que poner cierto cuidado en las dosis de insulina porque normalmente pasan desapercibidas estas hipoglucemias, pero además tiene hiperglucemia postprandial seguida de una hipoglucemia. Entonces nos da, como ven, muchísima información. Y este sistema de flechas es lo que les comentaba, las predicciones que es capaz de hacer el sistema, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Las flechas de tendencia pueden ser una flechita al lado, que es que la glucosa esté estable, una flechita totalmente hacia arriba, que es que la glucosa en 30 minutos va a cambiar aproximadamente 60 miligramos por decilitro, que la flechita esté hacia arriba, pero hacia un lado, que la glucosa va a cambiar en 30 a 60 minutos, 30 a 60, y lo mismo para las hipoglucemias. ¿Esto para qué nos sirve? Por ejemplo, si una persona tiene una glucosa de 70, pero la flechita está para abajo, pues es mejor que se corrija que si está subiendo, porque entonces ya sabemos que vamos a estar en paz y no tenemos que darle carbohidratos de corrección. Estos son algunos otros ejemplos de los monitoreos, el general, o sea, el resumen, más los individuales de qué pasó cada día. Ay, perdónenme las imágenes, no sé qué les pasó, pero bueno, lo que quería decirles con esto, las bajas obviamente hablan de hipoglucemia, las altas hablan de hiperglucemia, pero entre más ancha esté la curva, o sea, vemos lo que pasa desde aquí arribotota hasta acá, esto quiere decir que hay mayor variabilidad glucémica, que el paciente todo el tiempo ha estado como montaña rusa, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y esto, como les decía, pues se asocia a peores desenlaces. Esto es la diferencia, esto es lo que les contaba de una curva que se ve pues prácticamente planita, si ven la amplitud de la curva se ve bastante chiquita y bueno, si tuvo una hiperglucemia no pasa nada, pero no es lo mismo esta variabilidad que de la gráfica arriba que esta de la gráfica de abajo, ¿no? Y el objetivo de la variabilidad es que sea menos del 36%. Es importante cuando les ponemos el sensor que agreguen, hacerles mucho énfasis, agregan notas y me dices, y me dices, y me dices. Escanear cada 8 horas y en caso de hipoglucemia, corroborar con glucosa capilar siempre. Nos sirve en caso de hipoglucemias para identificar las hipoglucemias, si son pre o postprandiales, si hay algún patrón, si son nocturnas, si son recurrentes. Si se dio cuenta o no, lo podemos ver si, por ejemplo, agregó que comió carbohidratos en ese momento o no, y ajustar las dosis de insulina con esto. Igual el consumo de alcohol puede causar más hipoglucemias, la calidad de la comida se puede asociar a más o menos hiperglucemia, etc. Y la hiperglucemia igual nos ayuda a identificar entre la pre y la postprandial y la nocturna. No es lo mismo que alguien que se levante con 200, que alguien que se levante perfecto, pero tenga excursiones postprandiales muy elevadas. Esto quiere decir que a lo mejor la insulina de las comidas o la dieta no están siendo tan óptimas, ¿no? Esto es una tablita que me gusta mucho porque te dice qué hacer, depende las flechas de tendencia, ¿no? Es lo que les decía. O sea, en caso de, por ejemplo, esta persona quiere hacer ejercicio, pero tiene menos de 70 de glucosa, hay que posponer el ejercicio. Esta persona tiene 180 de glucosa. Si está bajando, podemos seguir haciendo el ejercicio, pero bajar la intensidad. Pero si está muy alto, posponer el ejercicio. O sea, acuérdense que hacer ejercicio está contraindicado tanto en pacientes que están en hipoglucemia como en hiperglucemia hasta que esta situación se corrija. Y para esto nos sirven estas flechitas de tendencia, porque nada más nos dicen qué está pasando, sino que nos ayudan a predecir qué va a pasar en el futuro. En caso de hospitalización hay cada vez más y más datos.
que si un paciente ya estaba usando un monitoreo continuo de glucosa, mejora la satisfacción del paciente y la eficacia del control glucémico. A veces es medio complicado explicarle a las enfermeras que no tienen que estar picando, que le tienen que pedir, que se escanee, etcétera, pero la verdad es que sí hay muchos estudios de que esto mejora los desenlaces. Incluso hay ciertos estudios corriendo en la terapia intensiva. Esto es más complicado porque como son pacientes que pueden estar con aminas, etcétera, están corriendo. Pero en pacientes en piso de hospitalización normal, la verdad es que son muy, muy útiles. Y ya casi para terminar, quería mencionarles este estudio, porque así es como se llama la clase, las complicaciones según el monitoreo continuo de glucosa. Este estudio es un metaanálisis en el que se estudiaron 30 estudios con 20,000 pacientes en total, la gran mayoría obviamente con diabetes tipo 2, pero también había pacientes con diabetes tipo 1 y LADA. Y lo que se buscó es el efecto del tiempo en rango con las complicaciones. Y un mayor tiempo en rango se asocia a menor albuminuria, menor retinopatía, menos mortalidad cardiovascular y mortalidad por todas las causas, y menos grosor de la íntima media. Y la neuropatía periférica, interesantemente, se asocia a más excursiones postprandiales de glucosa. Entonces, es una herramienta muy útil que nos ayuda a disminuir las complicaciones. Bueno, como conclusiones, quiero decirles que la complejidad del comportamiento de la glucosa es multifactorial, o sea, no es nada más que no comiste bien, es que el ejercicio, no, hay muchos factores, entonces es importante tener una buena relación con nuestros pacientes y una buena comunicación para identificar qué es lo que está sucediendo en cada quien, ¿no? Existen ciertas variables como la alimentación, el ejercicio y las comorbilidades que pueden afectar la glucosa, y los sistemas de monitoreo continuo de glucosa son de mucha utilidad para conocer el comportamiento de la glucosa durante todo el día, y esta permite tomar decisiones individualizadas en cada uno de los pacientes. No sé si tienen alguna duda, y aquí les dejo mis datos de contacto por si quisieran comentar algún caso, tienen dudas o lo que sea. Sí. Muchísimas gracias, doctora, por esta masterclass. Vi varios comentarios donde agradecen, por supuesto, el gran desarrollo de datos y el cómo fue llevándolos de la mano. Esto hizo que, por supuesto, aunque se habló sobre muchos números, monitoreos y, por supuesto, un tratamiento individualizado que se debe realizar a cada paciente, según si es adulto, niño, embarazo, recordemos, es que fuera bastante digerible para todos los participantes de la masterclass, que empezamos con más de 190 y siguen los 190, los más de 190 aquí todavía, siendo viernes en la noche, y claro que es porque están más que encantados por esta masterclass. Recordemos que tenemos un cuestionario de retroalimentación en el cual se les hacen 5 preguntitas referente al tema, todos se conectan y lo van respondiendo para que después de que todos terminen de responder, usted le aclare las dudas y nos dé las respuestas de en qué todavía tienen quizás alguna debilidad algunos doctores. Mientras van contestando el cuestionario de retroalimentación, le menciono 2 preguntas que vi que realizaron posterior a las que se preguntaron al principio de la sesión, en la cual nos comenta: un paciente de 63 años de recién diagnóstico, ¿cuál es el mejor tratamiento? Como les dije, el tratamiento tiene que ser individualizado. No es lo mismo 63 años y el reciente diagnóstico fue porque en un chequeo se encontró una hemoglobina glucosilada de 7,1, que un paciente de reciente diagnóstico, pero tiene una glucosa de más de 300 de debut o estuvo perdiendo peso, ¿no? O sea, un paciente de entrada, pues así sencillito, sin ninguna comorbilidad, a lo mejor con pura metformina no los podemos llevar, pero un paciente que tiene enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca, recordemos que existen otra clase, pero muchos beneficios, muchos fármacos más nuevos con beneficios a nivel cardiovascular y renal. Depende, las indicaciones absolutas de insulina, sabemos que es que alguien haya perdido peso o que tenga cetonas, pero pues hay muchas más indicaciones, que no se controle, que debute con una hemoglobina glicosilada de más de 9, más de 10. Entonces es muy, o sea, depende un poco más las características del paciente además de la edad.
Claro, doctora, también nos preguntan a partir de qué nivel de glucosa debemos recomendar una hospitalización en nuestro paciente para observación. Igual, nunca. O sea, depende si, por ejemplo, es una persona que lo estamos viendo clínicamente perfecto y es muy probable que lleve con 300 de glucosa 3 meses, pues tal vez en ese caso podemos monitorizarlo muy de cerca, iniciarle insulina, que nos está avisando qué pasa, pero si es alguien que viene medio somnoliento con dolor abdominal, que tiene cetonas en la orina, etcétera, pues ahí tenemos como una sospecha más alta de cetoacidosis o alguna complicación aguda. Entonces, así como tiene 300 y entonces vamos a hospitalizarlo, pues no. Pero alguien puede tener 250 y tener una cetoacidosis. Entonces, en ese caso, sí, o sea, depende de nuestra sospecha clínica. Por supuesto, también nos preguntan, ¿qué futuro tienen las bombas de infusión de insulina en pacientes ambulatorios? Las bombas de infusión de insulina son una maravilla. En otros países del mundo son, en España, por ejemplo, que la medicina es más socializada, tienen acceso a bombas todo el tiempo y cada vez más la tendencia es hacer un páncreas artificial. O sea, si ustedes han visto un paciente con diabetes tipo 1, es muy desgastante. Se tiene que estar picando todo el tiempo, se tiene que estar poniendo insulina todo el tiempo, contando sus carbohidratos, etcétera. Y los sistemas más actuales que van a ir saliendo poco a poco son sistemas que platican, digamos, la bomba y el sensor, y entonces el paciente ya casi no tiene que hacer nada mientras la bomba esté configurada o cada vez menos. El problema de esto, existen como 4 o 5 compañías de bombas en el mundo. En México solo hay una, para que se den una idea, una bomba normal de Medtronic de México tiene un costo aproximado de $10,000 el costo de la bomba más unos $1,200 más o menos los insumos al mes. Entonces es algo muy difícil de costear, a no ser que alguien tenga un seguro de gastos médicos mayores, pues prácticamente nadie lo puede costear. Si no fuera por esto, pues sí, o sea, es de hecho el estándar de tratamiento en pacientes con diabetes tipo 2. El problema es que es más o menos inaccesible, pero pues y como les digo, yo creo que conforme más se van haciendo más y más tecnologías, a lo mejor las tecnologías más antiguas, pero de todas maneras son beneficiosas, se pueden ir abaratando y pueden ir permitiendo a nuestros pacientes que accedan a ellas con un poco más de facilidad. Muchas gracias, doctora, por responder. Les recuerdo a todos los participantes, a los presentes doctores que están aquí, que nos apoyen respondiendo el cuestionario de retroalimentación para que posterior a las respuestas, la doctora les pueda indicar el porqué de esta y si quedó por ahí alguna duda todavía. Así también todavía pueden ustedes enviar sus dudas en el chat para que la doctora amablemente nos las responda. Y recuerden que el cuestionario es anónimo, no vamos a ver quién respondió las respuestas, solamente vamos a saber qué fue la opción que ustedes seleccionaron. Así que no se preocupen, no vamos a saber por si tienen por ahí algún problema de que, ay, a lo mejor me equivoqué en alguna otra. No se preocupen. Recuerden que todos estamos aquí porque queremos aprender y ser mejores. Y es cierto que nosotros no vamos a saber todo porque nunca vamos a lograr saber todo. Sin embargo, debemos saber lo importante y hay que preguntar para poder tener conocimiento. Entonces, no sé si tienen por ahí alguna duda, vamos a ver igual cómo van y entre lo que esperamos que ustedes respondan el cuestionario de retroalimentación que se está enviando por Zoom, vamos a ver un videíto que les tenemos preparados de la plataforma que próximamente vamos a ver. Entonces, doctora Dalia, la molesto, muchísimas gracias. Y posteriormente regresamos para responder lo que es el cuestionario de retroalimentación. Les encargo que ustedes respondan para que veamos y avancemos.
Bueno, espero hayan visto este gran video que tenemos para ustedes, una gran expectativa para una plataforma que próximamente estaremos mostrándoles y compartiendo. Por supuesto, todavía la mantenemos en suspenso para que ustedes sean los primeros en verla. Con el cuestionario de retroalimentación vamos a proyectar para que veamos las preguntas y con ayuda de la doctora Dalia, nosotros podamos ir respondiendo pregunta por pregunta. Se va a proyectar y recuerden que si todavía no han respondido, aún pueden hacerlo. Ok. Muy bien. Vamos a leer la primera pregunta, ¿verdad? Tenemos 89 respuestas, todavía nos faltaron algunos que respondieron, pero no se preocupen, aquí lo vamos a ir viendo y vamos a ir respondiendo. Tenemos, ¿qué porcentaje? Miren, va subiendo muy bien eso. ¿Qué porcentaje de pacientes que viven con diabetes se considera que están en metas de tratamiento de la diabetes? La respuesta es 21%, como habíamos, es la A, que la mayoría lo tuvieron bien. Como habíamos dicho en la primera diapositiva, básicamente, en un estudio en México y en general esos son los datos en el mundo, solamente el 21% de los pacientes de nuestro país están en metas de tratamiento, considerando las metas de tratamiento 7% de hemoglobina glicosilada, como lo indica la ADA. Ok, muchísimas gracias, doctora, igual por esa retroalimentación. Así vamos a hacer con la siguiente pregunta. Acude a consulta de seguimiento una mujer de 29 años de edad con diabetes mellitus 1 desde hace 10 años con los siguientes resultados del monitoreo continuo. Con este resultado, usted podría concluir que la paciente se encuentra... Me imagino que le salió aquí la imagen, no la veo, pero supongo que salió la imagen que les mandé. Ahí esta pregunta tiene truco, ¿no? Porque sí vemos que el paciente tiene 70% de tiempo en rango, pero vemos que el tiempo en rango es entre 70 y 180. Entonces, realmente no podemos decir que está en metas porque está embarazada. Entonces, las metas del tratamiento tienen que ser mucho más estrictas y tienen que ser 63 a 140. No pasa nada, nada más es para reafirmar ese concepto una vez más de las mujeres embarazadas, ¿no? Pero sí, o sea, justo por eso es que no está en metas de tratamiento, porque las metas no están bien ahí en ese sensor. Claro, efectivamente, como bien comento, se les puso lo que fue una imagen para complementar lo que fue el caso y efectivamente hay que tener en cuenta la distinción, como lo comentó usted en la masterclass. Tienen razón, perdón, dice que no decía que estaba embarazada, tienen razón, se cortó esa parte de la pregunta, entonces está en metas de tratamiento. Si estuviera embarazada es como les dije, pero no, están todos bien, el 60% creo que contestaron están bien. Perfecto. Entonces, ok, van respondiendo más. Muchas gracias a todos los que todavía... Pero tienen toda la razón, una disculpa por ese error. Ok, no se preocupe, doctora, y yo creo que igual los doctores comprenden que pues uno está igual en vivo, está con un montón de cosas y somos humanos, tenemos de pronto errores y es normal. La siguiente pregunta es, ¿en qué pacientes no consideraría iniciar un monitoreo continuo? Como les dije, en todos los pacientes que lo puedan acceder, fantástico, pero si alguien podríamos tal vez no priorizarlo tanto, es un paciente que no tiene tanto riesgo de hipoglucemia como un paciente, la respuesta A, porque está con tratamiento oral, pero no tiene algún otro factor. O sea, entre la A y la creo que es D, tiene más o menos el mismo tratamiento, pero tiene enfermedad renal crónica. Entonces, los pacientes con enfermedad renal crónica sí tienen más riesgo de hipoglucemia. Entonces, ahí sí, y además recordamos este asunto del recambio de la hemoglobina en pacientes con enfermedad renal, que tienen más anemia, etcétera. Ya a partir del CADIGO 3, ya tienen más riesgo de anemia. Entonces, ahí ya no es tan valorable la hemoglobina glicosilada como en los demás pacientes. Claro, por supuesto, avanzamos. Por favor, gracias. ¿Cuál es la meta de variabilidad glicémica en el MCG? El MCG, como dijimos, creo que durante toda la clase, es el monitoreo continuo de glucosa
y mencionamos este concepto muchas veces de menos del 36% de variabilidad glucémica se considera una meta y un factor de riesgo independiente para el desarrollo de complicaciones. Por supuesto. Y creo que ya con esta terminamos. ¿Cuál es el TIR deseado en un paciente que vive con diabetes mellitus tipo 2 de 84 años con tratamiento con insulina basal, metformina y dulaglutide? Este es un paciente justo con alto riesgo de hipoglucemia porque tiene 84 años y tiene insulina. Entonces ya de entrada nos pone en más riesgo. Entonces la respuesta es A. O sea, es uno de estos pacientes que nos pone en riesgo de hipoglucemia por la edad avanzada. O sea, no es lo mismo 65 años que 84 años, ¿no? Y que sí tengan insulina y que sí tengan otros medicamentos porque esto nos aumenta el riesgo del tratamiento. Entonces, por eso que la respuesta aquí era A. Obviamente, si el paciente de 84 años lo pueden mantener en tiempo en rango de 70%, que mejor, pero no hacerlo tanto para no aumentarles ese riesgo grande de hipoglucemia que tienen. Claro que sí. Muchísimas gracias. Ya terminamos, ¿verdad? Con todas las preguntas. Ok. Doctora, no sé si usted gusta hacer un comentario de retroalimentación al final respecto a su masterclass. Pues nada más que conozcan que los felicito por estar, y discúlpenme que sea a esta hora, en viernes en la noche, estudiando y aprendiendo, pero pues muchas felicidades. Estas son herramientas más o menos nuevas, no súper nuevas, pero más o menos nuevas y que por el costo no estamos muy acostumbrados a verlas nadie. Entonces, entre más nos vayamos familiarizando con ellas y esto, mejor, porque así podemos aumentar el acceso a esto, mejorar la atención de nuestros pacientes. Muchísimas gracias y como bien dice, muchas gracias a todos los que están aquí. Muchas gracias, doctora Dalia, de parte del doctor Mario Acosta, de parte de Alianza Médica y por supuesto del Japanese Medical Institute por estar todos aquí y continuar aprendiendo. Recuerden que esta es una de las masterclass del International Medical Series de alta especialización en diabetes mellitus. Agradezco que sigan aquí y excelente noche para ustedes. Igualmente para todos, muchas gracias por estar acá.